En septiembre del 2016 falleció el médico Erwin Raúl Castañeda Pineda a su ingreso al hospital militar. El galeno fue procesado en el caso Ixpiza. En dicho proceso, el Ministerio Público lo acusó de haber favorecido a la droguería Pisa de Guatemala con un contrato anómalo e irregular para dar tratamiento a enfermos renales. En este mismo proceso, en junio del 2018, se reportó que el médico Jesús Arnulfo Oliva Leal se suicidó en el interior de la cárcel Mariscal Zavala. En agosto de ese mismo año se informó que había dejado de existir el exdiputado al Congreso de la República, Manuel Barquín, por una fibrosis pulmonar. El exfuncionario fue acusado penalmente en el caso Lavado y Política. En el 2020, la pandemia de la COVID-19 provocó el fallecimiento de algunas personas privadas de libertad que tenían un proceso penal abierto en el sistema de justicia. El exministro de Salud durante el gobierno del Partido Patriota, Jorge Villavicencio, fue capturado y enfrentó a la justicia en el caso Asalto al Ministerio de Salud. En julio del año pasado murió por complicaciones que le provocó el nuevo coronavirus. En agosto del mismo año, las autoridades del Hospital General San Juan de Dios informaron que por complicaciones respiratorias, el prior de libertad, Roberto Barrea de León, había fallecido. Este jueves 29 de abril se confirmó el fallecimiento del exdiputado al Congreso de la República, Baudilio Ichos. Enfrentó un proceso penal por irregularidades en la construcción de una clínica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Chiquimula por un monto de 2 millones de quetzales. Las personas que fallecieron del 2016 al 2020 por diversas razones y que fueron acusados penalmente por el Ministerio Público murieron siendo inocentes. Por varias circunstancias y acciones legales, nunca fueron presentados ante un tribunal y no fueron declarados culpables en el sistema de justicia. A ver, tenemos que entender el contexto de este tema, Sandy, televidentes. Cuando decimos que fallecieron sin ser declarados culpables, es que estuvieron todos ellos sujetos a un proceso penal, pero como la justicia aquí en Guatemala no es pronta, como la justicia aquí en Guatemala no es efectiva ni es cumplida, al final de cuentas no se encontró la palabra que he venido mencionando reiteradamente en este minuto: justicia, ni para una parte ni para otra, para saber si efectivamente eran los culpables y tenían que pagar y redimir su pena ante la sociedad, o si en todo caso, pues de alguna manera eran inocentes y fueron víctimas del sistema. Esto que pasó con estos personajes que públicamente fueron conocidos, ya sea por la resonancia de sus casos o porque fueron políticos, pasa como una tragedia en el día a día dentro de no sé cuántos de los 26,000 y pico de privados de libertad que son simple y sencillamente guatemaltecos anónimos que están allí y que muchas veces el sistema de justicia los condena sin haber sido condenados. Parece una situación contradictoria. Y estos son los casos, Julio, emblemáticos. Hay varios entonces que se encuentran dentro de ellos, como el presunto responsable de la muerte y desaparición de Cristina Sicavisa, por ejemplo, estos casos que mirábamos, donde nunca se va a saber entonces qué fue lo que pasó finalmente, porque fallecieron estas personas y el proceso no puede continuar porque no hay contra quién entonces perseguir esta investigación y se quedan ahí los casos. La parte que denuncia también se queda con que no tuvo justicia o que no se aclaró nada también. Entonces es complicado este punto, pero sobre todo, Julio, nos muestra la debilidad que se está teniendo en el sistema de justicia. En el sentido que, imagínate, hay plazos para poder entonces llevar ciertas fases, ¿no? Hay plazos para la investigación que el Ministerio Público debe realizar, pero esos plazos son simbólicos porque realmente un proceso tarda demasiado, o al menos estos que vemos de alto impacto y que son bastante públicos, ¿cuántos años llevan y no se logran aclarar? ¿Qué dice, por ejemplo, nuestra legislación penal en materia de la segunda fase del proceso penal, la etapa de investigación? Dice que va a durar 3 meses para que el Ministerio Público, auxiliado por la Policía Nacional Civil, el INASIF y quienes tengan que auxiliarle, pueda investigar. Dice, en todo caso, el Código Procesal Penal que puede ampliarse al doble de ese tiempo, hasta 6 meses. Pero, Sandy, aquí de manera efectiva hemos visto cómo hay procesos que duran más de ese tiempo en prisión preventiva, en cualquier otra situación, y no se logra hacer justicia. Aparte de eso está el tema del caso de Bancafé, están los temas sonados de la línea, por ejemplo, ¿verdad? Y al final de cuentas
se van olvidando, se van relegando, la sociedad, el sistema de justicia mismo va olvidando a los actores principales de este tipo de casos, y lo peor de eso, nos hemos acostumbrado a algo, al final de cuentas, un gran sistema de impunidad en la justicia guatemalteca. Sandy, por eso hemos dicho, ¿no? O sea, hay una reforma en el tema de justicia que hay que hacerla de manera urgente. Totalmente, Julio, pero mira, aparte de ello, ¿qué pasa con los casos? Que hay una persona que es inocente, que no, pues no se logra comprobar nada, todavía, ¿no? Muere bajo estas condiciones y estuvo también privado de libertad por tanto tiempo, ¿no? Entonces, las condiciones humanas no son las óptimas para poder enfrentar un proceso penal. No, a todas luces, para víctimas y para victimarios, inclusive, el sistema de justicia guatemalteco no cumple con la función esencial de hacer justicia verdaderamente. Vamos con unos primeros datos iniciales para poder hacer este análisis. Y es que, Sandy, tenemos que tomar en consideración que el sistema de justicia presenta problemas estructurales muy fuertes, tales como la impunidad, la lentitud y la mora judicial que cada día es mayor. De hecho, Sandy, la pandemia del coronavirus ha hecho que en los últimos meses esta mora judicial a la que nos estamos refiriendo aumente mucho más por la constante suspensión de audiencias. Anteriormente en Guatemala el proceso penal tenía un promedio de duración de 1 año y medio, pero actualmente el mínimo es de 24 meses, mínimo o más, y ahí en ese más encontramos casos emblemáticos, tú lo dijiste muy bien, el caso de Cristina Ciecaviza, caso que se dio en el 2011 con la captura del supuesto implicado y principal sospechoso Roberto Barreda en el 2013, llega el 2020, muere y no se encontró justicia. Así podemos mencionar un montón de casos más. ¿Y sabes qué es lo peor? Al final de cuentas, que en la mayor cantidad de casos, que estos son mediáticos y no se encuentra justicia, imagínate qué pasa en los casos del día a día del guatemalteco común, que nadie conoce y que no salen en televisión ni en los medios de comunicación social. Exactamente, ese es el punto, Julio. ¿Qué hacer entonces para poder darle celeridad a los casos? Es decir, que se cumpla o que en un menor tiempo también una persona que está siendo acusada por la comisión de un delito reciba al final o la condena o la liberación. Pero que se reciba algo, ¿verdad? Exactamente. Un castigo o la absolución. Mira, Sandy, yo creo que tenemos que aceptar algo. El sistema de justicia guatemalteco está fallido, está colapsado. No sirve en este momento, ¿verdad? Ni desde la elección misma de quienes van a ser jueces, magistrados de todo tipo, ni lo de las comisiones de postulación, ni nada de eso, ni mucho menos la aplicación efectiva, eficiente, eficaz de justicia. Eso quiere decir que aquella reforma procesal penal que se hizo ya en aquel lejano año de 1998, cuando se pasó de un sistema inquisitivo a uno acusatorio que técnicamente y al menos doctrinariamente iba a ser mejor, ha demostrado que no se ha cumplido en su totalidad en cuanto a la oralidad del proceso penal, la inmediatez, la inmediación y un montón de situaciones más, la presunción de inocencia misma que está ahí pactada en la Constitución, y entonces tenemos esto, un sistema fallido, un sistema colapsado, donde sobrepasa las capacidades del sistema de justicia esa enorme mora judicial, que muchas veces se resuelve en algunos casos, por ejemplo, para el ente investigativo, mandándolo a archivo, es decir, no sabemos qué hacer, ni culpable ni inocente, archivémoslo y ahí que muera, ¿verdad? Qué terrible. Terrible, Julio, pero ¿cómo se puede mejorar esta situación? Es decir, de manera urgente, ¿cuáles serían las acciones que se podrían ir implementando también para ir agilizando e ir modificando y fortaleciendo también este sistema? Bueno, yo creo que aquí tenemos que empezar por una reforma integral del sistema de justicia que pasa, y esto llevará un poquito más de tiempo, por una misma reforma constitucional a la misma, por una revisión del sistema de justicia penal guatemalteco para hacer el modelo guatemalteco que cambie estas situaciones. Contratar, porque esto se necesita mucho, más cantidad de jueces y de personal en los juzgados penales, en los juzgados de ejecución penal, para acelerar esa mora judicial y ponerse un poquito al día. Contratar también alguna situación que es importante, un censo penitenciario que no se ha hecho, la revisión de expedientes para saber quiénes ya cumplieron la condena, quiénes están en prisión preventiva, a quiénes se le puede aplicar alguna medida sustitutiva, a quiénes se les puede aplicar alguna medida alternativa, fortalecer el Instituto de la Defensa Pública Penal de manera inmediata para que las
las audiencias se puedan llevar también con toda la inmediación procesal de todos los actores inmediatamente. Fortalecer lo que es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, para hacer más rápida la investigación penal. Fortalecer también y aumentar el número de investigadores de Policía Nacional Civil que apoyan a los fiscales y auxiliares fiscales del Ministerio Público, y aumentar definitivamente el número de investigadores auxiliares fiscales también para que esto empiece a caminar. Pero como no hacemos tal vez ni una o dos de estas, la cosa no cambia. No, ni va a avanzar. Julio, ya casi vamos a ir concluyendo este primer tema, pero yo quisiera que tú nos pudieras dar a conocer unos datos también que tenemos sobre esta problemática. Claro que sí, de verdad afecta tanto el sistema de justicia. Con mucho gusto, veámoslos ahí en pantalla para ir concluyendo el tema. Es grave, Sandy, que se violenten los plazos procesales, pero lamentablemente se volvió costumbre. Pues la prisión preventiva, que dura 3 meses, se puede ampliar a 6 y aquí se amplía ad eternum. No existe la capacidad operativa, ni el número suficiente de juzgados, ni de trabajadores de las instituciones del sector justicia para poder resolver la alta mora judicial. A pesar de la que la reforma procesal penal del 98 trataba de reducir la mora judicial, nos ha demostrado que este problema no solo continuó, sino que hoy por hoy se está volviendo prácticamente imposible de resolver, lo cual nos lleva, y con esto concluyo, a pensar urgentemente que si el sistema no sirve, hay que cambiarlo, pero que cambiarlo de tajo, y la reforma al sistema de justicia es la más urgente de todas, después de la reforma en el tema de lo que es seguridad del sistema penitenciario, y de eso vienen de la mano una de la otra. Totalmente. Estas son entonces las debilidades que se plantean, cómo hay ciertos procesos que pues no se logran concluir, no se sabe qué pasó realmente, no se logra ni la sentencia ni la absolución, y detrás de todo este proceso varias personas han perdido la vida enfrentando así a la justicia. Así es, ni culpables ni inocentes, y la justicia será solamente justicia divina. Qué triste. Vamos a la pausa, pero cuando regresemos, flexibilidad en la ley seca. ¿Analizamos eso? Hay modificaciones, después de la pausa lo analizamos. Por favor, no cambie. Recuerde que nosotros somos a la medida.